Buenas, a continuación le hablaremos sobre los rodamientos. Mi nombre es Alvimar Vargas y empezaremos hablando sobre los tipos de rodamientos. Los rodamientos, o mejor dicho, cojinetes que se usan para soportar una carga axial o al mismo tiempo permitir un movimiento relativo entre dos máquinas. Algunos rodamientos se usan elementos rodantes como unas bolas esféricas o rodillos cilíndricos o cónicos. Con ellos se tiene coeficiente de fricción muy bajo. En esta investigación descubriremos los ejemplos de los tipos de cojinetes, los cuales se usan en máquinas, automóviles, camiones, bicicletas y productos para el consumidor. El propósito de los rodamientos es soportar una carga y al mismo tiempo permitir un movimiento relativo entre dos elementos de una máquina. Podemos decir que en México la mayoría de las personas conocen a los rodamientos como valeras. Los rodamientos se usan con una bola esférica o algún otro tipo de rodillos. Entre ellos existen los que tienen puras cargas radiales o una combinación de carga radial y axial, la cual son de empuje. Algunos de estos rodamientos están diseñados para soportar solamente cargas axiales, las cuales son de empuje. La mayoría de los rodamientos se usan para la aplicación de rotación, lo cual hay algunos que usan aplicaciones de tipo móvil. Continuando con los tipos de rodinete, a continuación le describiremos algunos tipos de cojinetes en la aplicación de cada uno de ellos. En la fórmula más típica existe disponibilidad en muchas variaciones en el diseño. Para comparar los tipos de rodamientos existe un tipo de tabla, lo cual vamos a describir en ella. Vamos a hablar sobre los tipos de rodamientos, lo cual el primero nos dice que es una hilera de bola con una ranura profunda. Su capacidad de carga axial es muy buena. La capacidad de carga de empuje es regular y la capacidad de deslizamiento es regular. Ahora pasamos al doble hilera de bola con ranura profunda. Su capacidad de carga axial es excelente, pero la carga de empuje es buena y la capacidad de deslizamiento es regular. Ahora pasamos al contacto regular, lo cual su carga axial es buena, su capacidad de energía de empuje es buena, excelente, y la capacidad de deslizamiento es regular. Ahora conseguimos los rodamientos cilíndricos, lo cual su capacidad radial es buena, su capacidad de empuje es buena y su capacidad de deslizamiento es regular. Ahora bien, vamos a empezar a hablar un poco sobre los tipos de rodamientos. Aquí tenemos los rodamientos de una sola hilera con ranura profunda. A veces esos rodamientos se llaman corat. Este tipo de rodamiento tiene una característica que se imagina la mayoría de las personas al escuchar un término de rodamiento de bola. La pista inferior entre el eje, siempre con una presión de asiento del rodamiento, con un eje de interferencia pequeña, para asegurar que gire en el eje. Los elementos rodantes con ajustes de interferencia pequeña para asegurar que el eje funcione. Tanto la pista inferior como la pista superior se mantienen a una distancia entre las bolas. La ranura profunda permite soportar una carga de empuje bastante apreciable, la cual la carga de empuje se aplicará a un lado poco menor que es el radio de la ranura, para permitir la rotadura libre de las bolas. Ahora pasaremos a los rodamientos con doble hilera de bolas y ranura profunda. Si se le agrega una segunda hilera, se incrementará la capacidad de carga radial de los rodamientos, porque hay más bolas de compartimiento de la carga en comparación
las cuales que tienen una sola hilera. Así se puede soportar una carga mayor al mismo espacio o determinar una carga que pueda ser soportada a un espacio menor. El mayor del ancho de los cojinetes con el doble hilera de las bolas suele afectar la forma de obtener la capacidad de deslizamiento. Ahora vamos a hablar sobre los rodamientos de bola con contacto angular. Sabemos que esta tiene buena capacidad axial, tiene capacidad de carga de empuje excelente, pero la capacidad de deslizamiento es mala. Es por ello que estos rodamientos de bola con contacto angular, uno de los lados de la pista en un rodamiento en contacto angular es el más alto, para permitir la adaptación de las mayores cargas de empuje en comparación con los rodamientos normales de una sola hilera y de dos hileras. El ángulo preferido en la fuerza resultante es la carga radial y el empuje combinado. Los rodamientos comerciales tienen un ángulo de 15 y 45 grados. Ahora pasaremos a los rodamientos de rodillo cilíndrico. Estos rodamientos se reemplazan las bolas esféricas por rodillos cilíndricos. Los cambios correspondientes al diseño de las pistas se mantienen en una mayor capacidad de carga radial. El patrón de contacto entre el rodillo y sus pistones es teóricamente y se convierte en una forma rectangular a medida que los miembros se deforman de la carga. Los valores resultantes del esfuerzo de contacto son menores que en el rodamiento de bola de igual tamaño, lo cual permite mayor movimiento y puede ser más pequeño los soportes de carga. La consecuencia que tienen estos tienen como consecuencia que tienen poca capacidad de adaptarse en los deslizamientos angulares. Los rodamientos de agujas son realidad de rodamientos de rodillo, pero sus rodillos tienen un diámetro mucho menor. En este caso se requiere un espacio radial menor. Para los rodamientos de agujas soportan determinadas cargas, lo cual otro tipo de cojinetes y componentes tales como bombas, juntas universales, instrumentos de precisión y electrodomésticos, el seguidor de leva se fija, y en otro ejemplo podemos decir la operación antifricción de rodamientos de aguja se puede incorporar si se requiere un poco de espacio radial. Con otros rodamientos de rodillo, las capacidades de empuje y de deslizamiento son malas. Por eso es que debemos tener en cuenta la tablita previamente mencionada. Ahora vamos a pasar a los siguientes rodamientos, que son los rodamientos de rodillo esférico. También podemos decir que existe una rotación real en la pista exterior en relación de los rodillos con la pista inferior, cuando existe deslizamientos angulares. En estos casos es excelente la clasificación de la capacidad de deslizamiento, y al mismo tiempo se conserva en una forma virtual la misma capacidad por la capacidad de la carga axial. Bien, ahora pasaremos a los rodamientos de rodillos cónicos. Están diseñados para soportar una carga apreciable de empuje y también son de grandes cargas radiales. Lo que es excelente, tiene excelentes calificaciones en ambas partes. Con frecuencia se usan en rodamientos de relojes vehiculares y en equipos móviles y en maquinarias pesadas con gran carga y herentes de empuje. A continuación les mostraremos unos tipos de rodamientos para tener en cuenta los cuales como son. Acá podemos observar, estamos viendo los rodamientos, los cuales están compuestos por una pista externa, un elemento rodante, una pista interna, una rodura de montaje, la caja, el collarín de seguro, sello y la grasera. Aquí también podemos ver la clasificación de los rodamientos. A continuación pasaremos a hablarles
sobre los diferentes tipos, sobre las tablas, la cual los engranajes se encuentran estandarizados. Es por ello que nosotros debemos determinar la selección del engranaje del rodamiento con la ayuda de un catálogo. Esto nos implica determinar la capacidad de carga y la geometría del rodamiento. Acá en el libro Robert Mox, él nos da una serie de tablas, la cual debemos determinar con las especificaciones previamente obtenidas. Determinaremos el diámetro del rodamiento. Para la duración del diseño, esto ya es la parte que nos compete a nosotros, que es la parte del diseño como tal. Nosotros debemos tener en cuenta que la mayoría de las personas no piensan en el término del número de revoluciones, que en realidad es un eje. Más bien se considera la velocidad de giro del eje, normalmente en RPM. La duración del diseño de la máquina, normalmente en horas de operación. El diseñador especifica la duración del diseño, considerando la aplicación. Se puede utilizar los diferentes tipos de tablas que bien nos ayudan a determinar la duración del diseño en horas y una velocidad de giro conocida en RPM y el número de revoluciones para el diseño del rodamiento. A partir de haber conocido todo este tipo de datos, vamos a determinar las variables la cual debemos conocer a la hora de realizar un rodamiento. Debemos tener en cuenta que P es la carga equivalente. Tenemos que tener en cuenta que B es el factor de rotación como se definió, R es la carga radial de aplicación y T es la carga de empuje aplicable, X es el factor radial y Y es el factor de empuje. Igualmente, los rodamientos tienen una serie de pasos, lo cual los vamos a mencionar. Debemos tener en cuenta que en el paso 1 debemos buscar el factor de empuje. A partir del paso 2 vamos a delimitar la carga equivalente. A partir del paso 3 debemos determinar con las tablas, determinamos el factor de velocidad y el factor de duración. A partir de ello vamos otra vez nuevamente a la tabla y determinamos el número de rodamiento. A partir de ello, de haber obtenido el número de rodamiento, determinamos la duración. A partir de ello, volvemos al siguiente paso, que tenemos que dirigirnos nuevamente a la tabla y recalculamos otra vez el rodamiento para verificar. Y determinamos si hay que interpolar en las diferentes tablas. A partir de ello, de haber determinado el rodamiento, debemos determinar si el rodamiento previamente seleccionado cumple con las funciones determinadas. Ahora también, a partir de haber determinado la hora del diseño de fabricación, debemos tener en cuenta la hora del montaje. Debemos tener la capacidad de carga de los rodamientos y el diámetro del cual fueron diseñados y la selección para la aplicación. Aunque en los parámetros críticos son los más importantes, la buena aplicación de los rodamientos deben considerarse su montaje adecuado. Es por ello que las principales consideraciones a la hora de montar un rodamiento son las siguientes. Debemos tener en cuenta el diámetro del asiento y el eje y sus tolerancias, el barreno interno de la caja y sus tolerancias, el diámetro del escalón en el eje contra el cual se ubicará la pista interna de los rodamientos. A partir también debemos tener en cuenta el diámetro del escalón de la caja para ubicar en la pista externa, los rayos de los flanches en las bases de los escalones en ejes y caja, los medios para mantener los rodamientos en su posición. Debemos tener que en una instalación típica
El rodamiento hace un ajuste de la interferencia pequeña sobre el eje. El diámetro exterior de la pista externa realiza un ajuste de la tolerancia sobre el estrecho del barrento de la caja. Para asegurar el funcionamiento y la realización de las apropiadas, debe controlarse los diámetros del montaje de la tolerancia total para tener una buena instalación. A partir de esto, debemos considerar la lubricación de los rodamientos. La lubricación de los rodamientos debemos tener en cuenta proporcionar una película de baja fricción entre los elementos rodantes y la pista de rodamiento y los puntos de contacto con jaulas, superficie, guías y retenes, entre otros. También debemos proteger los componentes de rodamiento contra la corrosión, ayudar a dispersar el calor de la unidad de rodamiento, alejar el calor de la unidad de rodamiento y ayudar a expulsar los rodamientos, la humedad de los rodamientos. Debemos tener en cuenta que los rodamientos usualmente se lubrican con grasa o con aceite. Las temperaturas habituales normalmente están en 20 grados centígrados, lo cual debemos trabajar a unas revoluciones de 500 RPM, lo cual la grasa es satisfactoria. La mayoría de las velocidades a la temperatura ambiente se requiere una lubricación con aceite, aplicada con flujos continuos y quizás con enfriamiento externo del aceite. Los aceites que se utilizan para lubricar los rodamientos suelen ser aceites minerales limpios y estables, bajo carga, ligeras y de baja velocidad. Para ello se usa un SAE 30 con un límite superior recomendado para una temperatura de lubricación de 160 Fahrenheit. La selección de un aceite o una grasa correcta dependerá de muchos factores y entonces debemos determinar la aplicación del fabricante del rodamiento. En general debemos mantener la viscosidad cinética entre 13 y 22 centiestoques a la temperatura de funcionamiento del lubricante en el rodamiento. En algunas aplicaciones críticas, como son los rodamientos, los cuales se utilizan en aviones de reacción, lo cual son aparatos de mucha velocidad. El aceite o lubricante, la cual bombea en una presión de una caja cerrada. Para el rodamiento, donde el aceite se dirige hacia los elementos rodantes, el mismo también existe un camino de retorno controlado. La temperatura del aceite en el depósito es monitoreada y controlada por intercambiadores de calores o con refrigerantes para mantener la viscosidad del aceite dentro de los límites aceptables. Por eso también debemos tener en cuenta, también existen otras cositas que debemos tener en cuenta, la cual son muy importantes, es la instalación. Ya las habíamos mencionado y la aplicación debemos tenerla para evitar los posibles desgastes de las pistas externas como externas. También debemos tener en cuenta el precargado. Debemos determinar la aplicación del material lo cual fue fabricado, no sobrecargar la pieza. La rigidez del material, la cual es la flexión que se determinará de los rodamientos, la cual fueron diseñados. En general, es lo más importante, la rigidez radial, lo cual afecta el diámetro del sistema giratorio del eje. También debemos tener en cuenta sobre los funcionamientos de baja carga de las variables, la relación entre cargas y duración que se han empleado hasta que se suponga que la carga es razonablemente constante. Los sellos son muy importantes. Cuando los rodamientos van a funcionar en ambientes sucios o húmedos, suelen especificarse blindajes especiales, que son los sellos. Se pueden colocar en ambos lados un elemento rodante. Los blindajes suelen ser metálicos y se fijan en una pista estacionaria.
pero no tocan la pista rodante. Los sellos son fabricados con materiales elásticos y no tocan la pista giratoria. Bien, para finalizar debemos tener en cuenta que existen unos tipos de normas las cuales se rigen los rodamientos, lo cual debemos tener en cuenta que está la American Beige Manufacturing Association, lo cual tiene como sigla ABMA. También tenemos el Comité de Ingenieros de Cojinetes Anulares, también tenemos el Comité de Ingenieros de Rodillos y tenemos la International Standard Organization. Hay muchas organizaciones y normas las cuales nos podemos determinar, las cuales las más importantes son. Las organizaciones son el ANSI y el ABMA, las cuales son las más importantes. Bueno amigos, para concluir debemos tener en cuenta todas las recomendaciones. Debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones que debemos de tener en cuenta la selección del rodamiento durante la duración nominal adecuada, asegurarnos que el rodamiento de las cargas de las operaciones esté dentro de los valores de diseño, suministrar un flujo copioso de lubricante limpio de una película viscosa adecuada y una temperatura de funcionamiento dentro del rodamiento. Y también tenemos que tener en cuenta si es posible rediseñar el diseño del mismo para que funcione a una velocidad tan baja como sea posible. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Hasta luego.